transmitiéndose en nuestras redes sociales, en Facebook, por estar este día con nosotros, a el doctor Óscar Galván Ogazón y su equipo de organización que representan al laboratorio Solid Pharma, que en esta ocasión vienen a darnos una plática sobre el uso de ácido tranexámico. No sé si ustedes conozcan este medicamento que salva vidas y ahorita van a ver por qué. Y bueno, queremos informarles que lo tenemos en el hospital. Lamentablemente no todos lo conocemos y van a ver el gran uso y la gran importancia que tiene poderlo utilizar correctamente en nuestros pacientes. Entonces, vamos a darle una bienvenida al doctor. Gracias, doctor, y adelante. Adelante, bienvenido. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Me presento, como bien dice la doctora, soy el doctor Óscar Galván Ogazón. Soy el director de divulgación científica del laboratorio Solid Pharma. Un poco nada más para darles un poquito de contexto. Al igual que muchos de ustedes, soy médico de formación, siempre lo digo de la misma manera. No entendí, hice una especialidad en inmunología básica y una maestría en biología celular. Y posteriormente llevo más de 30 años dedicándome al proceso de la divulgación científica de diferentes productos. Si les parece, y para que yo no tenga que impostar la voz, hagamos de esto una charla. Si tienen alguna duda, algún comentario, inclusive alguna queja con el ponente, bienvenido en el momento que ustedes lo decían. Por favor, no esperemos hasta el final porque luego se nos olvida la pregunta, la duda o el comentario. Y como bien dice la doctora, y me encantó cómo lo dice, tenemos un producto que en sus manos va a salvar vidas. Y esto es importante. Muchas veces de repente no contamos con el recurso y de repente decimos, bueno, no tenemos el recurso, se me fue por eso el paciente. Pero creo que es muchísimo más triste tener un recurso y no saber que lo tenemos, y si sabemos que lo tenemos, no saber cómo usarlo y que por eso se nos vaya nuestro paciente. Entonces les voy a platicar de Solitrax, de ácido tranexámico, solución inyectable IV. Y lo primero que les quiero decir, y lo quiero destacar también con ustedes, es que si bien es cierto, en México podemos decir que es un nuevo producto, el ácido tranexámico tiene más de 70 años de existir. De nuevo no tiene absolutamente nada. ¿Alguien aquí en el grupo, en el auditorio, ha tenido la experiencia de uso o de haber leído algo acerca del ácido tranexámico? ¿No? Les comento, el producto llegó a México, pero llegó a México en presentación oral, tabletas, con una indicación específica y única para pacientes que tenían exceso de sangrado en su menstruación, metrorragia, le daban una pastillita previo al ciclo y controlaban el sangrado. O también para pacientes que iban a ser sometidos a extracción de terceros molares, de igual manera ustedes saben que es una cirugía más o menos pronta, que va a tener un sangrado más o menos profuso, le daban una pastillita antes y se acaba el producto. Por razones comerciales, el producto se va de México. Sin embargo, en el mundo se sigue utilizando desde hace, se generan y difunden un conjunto de algoritmos o de guías de cómo debe de ser manejado un paciente con hemorragia, sea hemorragia traumática, hemorragia de cirugía, hemorragia de shock eléctrico, hemorragia posparto. Vienen guías específicas de cómo tiene que ser manejado y que además con mi compañero Jesús ustedes pueden tener acceso a estas guías porque tenemos los derechos para ustedes también de estas guías y de cualquier estudio que ustedes requieran. ¿Y qué creen? Desde hace 70 años el ácido tranexámico sigue siendo el estándar de oro para el medicamento de inicio de prevención y control del paciente con sangrado. O sea, el medicamento sigue siendo muy vigente. Hoy, agosto de 2023, el medicamento más utilizado para prevención y control de la hemorragia es el ácido tranexámico solución inyectable IV y en México es Solitrax. ¿Qué podemos decir que es Solitrax? Es un antifibrinolítico y aquí viene para algunos de nosotros una palabra medio rara, pero yo lo quiero destacar. Seguramente muchos de nosotros recordamos que cuando está formado un coágulo, el coágulo es un conjunto de células, ¿sí?, de mediadores de comunicación, está rodeado por una red de fibrina. Y esta red de fibrina que envuelve por completo al coágulo es lo que determina la estabilidad y la duración del coágulo.
Si esta red de fibrina se rompe rápidamente, el coágulo no va a tener estabilidad y no va a tener durabilidad y por lo tanto no va a tener el efecto de restauración del endotelio vascular. Pregunta al grupo, ¿alguno de ustedes recuerda cuál es la duración fisiológica promedio de un coágulo en el organismo una vez que se ha detectado un proceso hemorrágico? De 30 minutos a 1 hora 20. Eso es lo que debe de durar un coágulo para poder restaurar el endotelio vascular. Si este coágulo, porque se está disgregando rápidamente la fibrina que lo envuelve, se rompe en el minuto 1, en los 30 segundos o en los 2 minutos, evidentemente el coágulo no va a lograr tener el efecto terapéutico esperado para restaurar el endotelio vascular, ¿sí? Y yo les preguntaría, ¿el coágulo debe de durar hasta el infinito y más allá una vez que fue creado? No, evidentemente no. Y es por eso que a la hora 20, es que este coágulo tiene que ser disgregado, rompiendo fragmentos de fibrina y después llegando a una célula que se llama macrófago y se come estos residuos del coágulo. Porque si no, tendríamos problemas de tromboembolia, ya fuera pulmonar, accidente vascular cerebral, infarto o algún problema a nivel de extremidades. Entonces, ¿qué es Solitrax? Fíjense, es el antifibrinolítico más estudiado y utilizado. A lo mejor alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de meterse a la base de datos de Cochrane, donde se registran todas las publicaciones a nivel mundial. Y si ustedes escriben ácido tranexámico ahí, doctor, le van a aparecer más de 2 millones de referencias. No quiere decir que haya 2 millones de estudios clínicos hechos sobre el ácido tranexámico, sino que en alguna parte de algún estudio clínico viene la palabra ácido tranexámico. Para tener una idea clara si esto es mucho o poco, paracetamol tiene menos, ibuprofeno tiene menos. Esto lo que nos habla es de la cantidad de estudio que se ha dado desde hace 70 años para acá acerca del ácido tranexámico, sobre todo por el efecto terapéutico benéfico para la prevención y el control de la hemorragia y porque salva vidas. Además con un perfil de seguridad como ningún otro, ¿sí? Y lo que hace en su momento es evitar la lisis del coágulo exagerado y entonces le da la duración y la estabilidad. Con esto es el mínimo del sangrado y los desenlaces fatales. Yo les vuelvo y reitero, medicamento que salva vidas, no solamente previene y controla el sangrado. Cuando estoy hablando de procesos de hemorragia que ponen en peligro la vida de un paciente, estoy hablando de esto, ¿sí? No estoy hablando de epistaxis, no estoy hablando de una pequeña herida, no estoy hablando de hemorragia, estoy hablando de pacientes traumatizados que entiendo, doctora, el hospital recibe una buena cantidad de estos pacientes. Yo me atrevo a decir que las compañías ahora que producen motos a destajo deberían darle una comisión o un subsidio al hospital por tantos pacientes que están recibiendo de accidentados de moto, ¿no? Que se sienten hombres de liga estos pacientes de repente, ¿sí? Pero también yo les quiero retomar y traer a su conciencia esto, doctores. El propio proceso quirúrgico también es un trauma. Y este trauma puede generar una patología que se llama coagulopatía inducida por trauma, donde la fibrinolisis, es decir, la destrucción del coágulo, en vez de ser entre 30 minutos y 1 hora 20, cuando caemos en coagulopatía inducida por trauma, entonces vamos a caer en una hiperfibrinolisis y el coágulo se nos va a romper en el primer minuto, por lo tanto no hay regeneración de endotelio vascular. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Sí? Yo un poco de broma digo que Solitrax ácido tranexámico, solución inyectable, no solamente un antifibrinolítico, sino también es un ansiolítico específico para el gremio médico. Porque no es lo mismo, y ustedes estarán de acuerdo, cuando empezamos un proceso quirúrgico, cuando llega la paciente con trabajo de parto, ¿no? No es lo mismo que la armonía del equipo médico, todo es muy bueno, platicamos cómo nos fue, hasta musiquita ponemos en el quirófano, pero cuando empezamos a tener estos volúmenes de sangrado, ¿qué pasa con la armonía de quirófano? Se pierde por completo, ¿no? Y se empieza a exacerbar y empiezan gritos y tú cállate y no veo y de repente empiezan a sonar las alarmas y hay hasta extractores ventriculares del cirujano y del anestesiólogo en
en ese momento. ¿Están de acuerdo? Cuando vemos esto, y ustedes aquí, que está el gremio también de enfermería, que agradezco su estancia aquí, que ustedes nos apoyan haciendo el recuento de gasas y de campos, y que ustedes ya tienen una idea clara de cuánto capturó, recolectó cada uno de estos campos, les tengo una noticia. Cuando ustedes realmente dicen perdió 2 litros, cuando hacen este recuento, la verdad es que perdió 3. El 40% de la pérdida sanguínea no se documenta, se queda detrás de órganos. Entonces, ustedes imagínense, si un organismo en toda su economía tiene entre 4 y 5 litros de sangre y ya perdió 3, pues ya estamos hablando del 60% de pérdida, con las fallas orgánicas que esto implica. No solamente la pérdida de volumen, sino la falla de órgano que puede dar la pérdida de estos volúmenes sanguíneos. ¿Sí? ¿Y por qué hablar de un antifibrinoalítico en estos momentos, agosto de 2023, México? Yo les preguntaría a ustedes, doctores y gremio, ¿cuántos de nosotros tenemos anotado en nuestro celular que diga, ya pasó un año, ya puedo donar otra vez? La verdad es que no lo tenemos, no tenemos la cultura, aunque vivimos, bueno, dicho sea de paso, ustedes como médicos de hospital no pueden donar precisamente por el riesgo que tienen. Pero en términos generales, si el gremio médico no tenemos la cultura de la donación, imagínense allá afuera. ¿Saben en qué porcentaje están trabajando los bancos de sangre a nivel nacional? Entre el 8 y el 11% de su capacidad. Y con esta bendita pandemia esto se agudizó todavía más. Entonces la verdad es que no es que estemos en contra de que se haga transfusión y que no se utilicen hemoderivados, es que simplemente no hay hemoderivados. Y seguramente ustedes en esta institución les pasa que tienen el paciente politraumatizado, que lo están manteniendo y quieren pasarlo a cirugía y no lo pueden pasar a cirugía simplemente porque no hay sangre. Y si viene por un reemplazo total de rodilla, de cadera, pues va a tener que estar más en sala esperando el proceso simplemente porque no hay sangre. Entonces, si hay algún medicamento que pueda prevenir o controlar el sangrado, mucho nos va a ayudar en la disminución del sangrado y por lo tanto mucho nos va a ayudar en el no consumo de hemoderivados en estos momentos en nuestro país. ¿Estamos? Perdón y les pido una disculpa con este slide. Los voy a regresar a algunos de ustedes a 10 años, otros 15, y otros a lo mejor lo están viendo ahorita. ¿Alguno de ustedes se acuerda del libro del Guyton, de fisiología del Guyton? Ese de grandotote, tomote, ladrillote, con pasta roja o verde, dependiendo de la edición y la cantidad de dinero que tenía uno para comprarlo. El Guyton tiene un volumen, un capítulo completo de hemostasia, ¿sí? Y para estar en términos todos, para estar hablando lo mismo, me voy a permitir regresarnos tantito a ese momento. La hemostasia es todo aquello fenómeno fisiológico que tiene el organismo cuando detecta el proceso de hemorragia de sangrado, toca una campana y echa a andar el proceso de hemostasia. ¿Y qué es? Pues todos estos fenómenos fisiológicos te ayudan a detener este sangrado. ¿Por qué? Porque evidentemente la sangre es vital. No podemos perder sangre porque morimos, fallecemos. Para lo cual, en términos muy grandes, tenemos 4 diferentes fases. La fase vascular no es otra cosa que la vasoconstricción del vaso sanguíneo. Si yo disminuyo el calibre del vaso sanguíneo, entonces hay menos paso de sangre, por lo tanto hay menos sangrado. Además de esta fase vascular, tenemos una fase plaquetaria. Las plaquetas no son otra cosa que residuos celulares de una célula que se llama megacariocita del citoplasma, y estos pedacitos de célula lo que funcionan es como una placa, por eso se llaman plaquetas, y donde está la lesión llegan y hacen agregados plaquetarios, ¿sí? Por eso es tan importante cuando los doctores toman la decisión mandar a hacer los estudios de laboratorio y viene el conteo de plaquetas para saber si tenemos el número adecuado de plaquetas, que cuando hagamos la incisión nosotros mismos vamos a hacer corte y vamos a necesitar que se hagan estos agregados plaquetarios. Solamente un comentario general. Podemos, doctor, tener el número adecuado de plaquetas, pero la polaridad de la plaqueta no. ¿Alguno de ustedes ha jugado alguna vez con imanes?
y ha visto que cuando están las cargas distintas se adhieren, pero si yo lo volteo y ahora se rechazan, lo mismo le pasa a la plaqueta. Entonces, si tengo un problema de agregación plaquetaria, no por número, sino por polaridad, tendré que utilizar un medicamento, que seguramente ustedes lo conocen, se llama el Tamsilato, ¿sí? Este medicamento es muy bueno para recuperar la polaridad, pero como la información del Tamsilato lo dice de Grunenthal, que es el laboratorio que lo representa, muy bueno para sangrado capilar, muy bueno para sangrado de capa, pero si tiene un sangrado mayor, aunque dañe al paciente de Tamsilato, no lo va a poder recuperar, ¿sí? Tenemos la tercera etapa, que como tal es la formación del coágulo, y el coágulo aquí sí reviste mucha importancia, porque el coágulo es un conjunto de células, no solamente eritrocitos, también linfocitos, también leucocitos y sobre todo mediadores químicos, que cuando llegan al lugar de la lesión y al hábito de donde se forma este conjunto de plaquetas, empiezan a liberar mediadores químicos, a la célula endotelial le dice reprodúcete. Y entonces la célula endotelial, lastimada con falta de continuidad, se vuelve a reproducir para volver a tener su integridad y entonces sigue tener sangrado. Pero aquí quiero decir algo que puede sonar muy obvio. Para que esto funcione de la fase del coágulo, quiere decir que el coágulo por lo menos tuvo que durar 30 minutos en el lugar. Si no dura este mínimo de 30 minutos, o idealmente hasta 20, no le va a dar el tiempo de la comunicación celular y entonces no se va a recuperar. ¿Sí? ¿Alguno conoce los ROTEM, los elastógrafos? Los ROTEM son graficadores de cómo se va formando el coágulo, ¿sí? Y de repente, si nosotros viéramos ahorita uno, damos una espiga, se va creciendo y se va a mantener así por un determinado tiempo y después se vuelve a determinar. Esto es como una imagen de salchicha, imagínense, para verlo así. Y eso quiere decir que el coágulo se está formando y está durando el tiempo adecuado fisiológicamente hablando. Si nosotros tenemos una coagulopatía inducida por trauma, donde no estamos en fibrinolisis, sino estamos en hiperfibrinolisis, entonces a la hora que se esté formando el coágulo y haciendo el gordito del salchicha ahí, se vuelve a caer. Y vuelve a formar otro, se vuelve a caer. Y varias veces se vuelve a caer, ¿sí? Hasta que nos agotamos los factores de coagulación. Entonces, ahora que hacer coágulos, ya no hay factor de coagulación para hacer el coágulo, que acaba el paciente falleciendo, ¿sí? Y de manera muy importante, y les pido que veamos, el organismo sabe y reconoce que ese coágulo que ya funcionó se tiene que deshacer. Porque ese coágulo que ya funcionó, si se desprende de manera anómala, entonces realmente el organismo se está convirtiendo en una fábrica de coágulos a todo el organismo. Y entonces tengo un proceso de tromboembolia, que reitero, puede ser una tromboembolia pulmonar, o puede ser un accidente vascular cerebral, o puede ser un infarto al corazón, o puede ser una tromboembolia a miembros, ¿sí? Que esto es lo que hay que tener cuidado cuando usamos factores de la coagulación como factor 7, como fibrinógeno humano recombinante, como factor 10, factor 8. Lo que estoy haciendo es dotarle al organismo de herramientas para generar coágulos, pero cuidado, porque estos se pueden estar desprendiendo también. Regreso a la cuarta etapa. Una vez que el organismo detectó que ya hay una restauración del endotelio, dice, es el momento de deshacer coágulo. Y es ahí donde viene la cuarta etapa, la etapa de fibrinolisis. ¿Se recuerdan ustedes, doctores, que decíamos de que estaba recubierto el coágulo? De una malla de fibrina. Sí, por eso se llama fibrinolisis, rompimiento de la fibrina, y es lo que hace precisamente el ácido tranexámico. Ahora bien, si yo quiero incrementar como médico la fase vasoconstrictora, pues doy vasoconstrictores, adrenalina. El problema es que no voy a lograr una vasoconstricción localizada donde está la lesión, sino va a ser generalizada con todos los factores de complicaciones que pueda tener. Si yo tengo problema de la polaridad de la plaqueta, pues puedo dar Tamsilato. Y si no, puedo dar hemocomponentes enriquecidos de plaqueta. ¿Están de acuerdo? También, si yo quiero incrementar la fase de coagulación, pues doy factores de la coagulación, decía yo, fibrinógeno humano, 7, 8, ustedes me digan. Y si yo lo que quiero
es disminuir la velocidad de destrucción de ese coágulo porque estoy en hiperfibrinólisis. Entonces es ahí donde entra Soliflax, ácido tranexámico. ¿Qué es lo que sí sabe hacer el ácido tranexámico de solución inyectable? Darle el tiempo fisiológico a ese coágulo. Tampoco lo va a tener más de 1 hora 20, no lo va a lograr, pero al menos le va a dar el tiempo de los 30 minutos en adelante para lograr la estabilidad del endotelio vascular y recuperar la integridad. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Sí? ¿No hay dudas ni preguntas? ¿Cómo vamos a encontrar a Soliflax siempre? Y el ácido tranexámico a nivel mundial viene siempre de la misma manera. Evidentemente, el nombre genérico es ácido tranexámico, es una solución inyectable para aplicación intravenosa y siempre viene 100 miligramos por mililitro. La presentación que tienen aquí, ustedes tienen 2 presentaciones en el hospital. Viene una caja y dentro de esa caja vienen 10 frascos ámpula. Y dentro de cada frasco ámpula vienen 10 mililitros de ácido tranexámico. Es decir, que viene un gramo completo por frasco ámpula. Esta es la presentación de un gramo, así lo llamamos, y solamente para datos de número es la 702101, ese es su grado interinstitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación. La otra presentación que tenemos, y que entiendo también tiene ustedes, es una caja, también con 10 frascos ámpula, pero en vez de que vengan 10 ml, tan solo vienen 5, es decir, viene medio gramo. Exactamente. ¿Por qué esto? Y lo digo de una vez, porque cuando estemos en el enfoque preventivo de la hemorragia, en el terreno de la idealidad vamos a manejar dosis ponderada. Adultos 10 miligramos por kilogramo de peso. Quédense con esto, por favor. 10 miligramos por kilogramo. Sí, por ejemplo, vamos a usar 10 miligramos, ¿en cuánto se divide? Muy buena pregunta. ¿Lo puede aplicar directo en bolo? Siempre respetando, y qué buena pregunta, se lo agradezco mucho, la regla al menos de 1 minuto. Hoy por hoy se sabe que el ácido tranexámico sí puede generar efectos secundarios o reacciones adversas, pero no son concentración dependiente, son velocidad dependiente. Entonces, si yo voy a poner 5 mililitros de ácido tranexámico, ese bolo lo tengo que pasar en 5 minutos. Si por alguna razón, porque no veo un momento de diferencia que alguien se espere los 5 minutos, no lo veo honestamente, yo puedo generar una dilución con 50 ml o con 100 ml de la solución que ustedes me digan fisiológica, salina, glucosalada, la que ustedes me digan 50 o 100 ml, ahí pongo los 5 mililitros, ahí pongo los 7, ahí pongo los 10 y lo paso para que pase en 10 minutos o 20 minutos de manera ideal. No va a tardar 20 minutos a actuar. Desde la primera gota que empieza a caer, empieza a tener una actividad. Su máxima concentración plasmática la logra a los 20 minutos. Pero voy a llegar a eso. ¿Tenía otra pregunta? Sí, otra pregunta. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene plaquetopenia, ¿se usa? Sí. ¿Se puede usar? Sí, y muy buena pregunta. Y yo voy otra vez y me voy a regresar, perdón, me voy a regresar por la maravilla de su pregunta. Si tiene plaquetopenia, aparte de utilizar algo que incremente el número de plaquetas, como puede ser un derivado del PCO de plaquetas, a otro nivel, usted está utilizando algo, porque si no tiene plaquetas le va a sangrar de todas maneras. Entonces, requiere un medicamento que no actúa a nivel de plaquetas, como lo hace el cancelato, sino que actúe en la hiperfibrinólisis, en la destrucción. Imagínense, pocas plaquetas, poca formación de coágulos y además se me está rompiendo muy rápido. Entonces, bueno, utilizar entonces un medicamento que disminuye la velocidad de la fibrinólisis, es decir, que pase de hiperfibrinólisis a solamente fibrinólisis normal. ¿Sí? Ahora, estas son 3, pero la verdad es que indicaciones hay tantas como pacientes con hemorragia severa haya. Solamente son 3. Y quiero destacar algo muy importante también. El único medicamento a nivel mundial que tiene el label, que tiene la etiqueta de prevención de la hemorragia, es el ácido tranexámico, solución inyectable de Soliflax. El único. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a entrar a un proceso quirúrgico donde yo ya sé que va a haber sangrado, regreso
por la frecuencia. Es un paciente que le voy a operar la rodilla porque llegó politraumatizado, tuvo fractura de fémur o fractura de cadera, donde se quede de litro y medio de sangre por medio. Ya sé que se pierde eso. ¿Para qué me espero a perderlo? 20 minutos antes de empezar el proceso quirúrgico, voy a aplicarle 10 miligramos por kilogramo de peso a ese paciente. Y está muy sencillito cómo acordarnos también de la cantidad de mililitros. Yo le preguntaría, ¿me podría decir su peso, por favor? 58. ¿Sí? Le damos 10 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Sencillo. Si es 58, entonces nada más recorre el punto hacia la izquierda. 5.8 mililitros. ¿Sí?